Teresa Rodríguez, líder de Adelante Andalucía. Señora Rodríguez, ¿qué tal está? Buenos días. Hola, buenos días, ¿qué tal, Íñigo? Bueno, pues usted ayer censuró con mucha dureza, ¿no?, los gobiernos socialistas, dijo que es un partido, el PSOE, cargado de corrupción. Yo le quiero preguntar en primer lugar, ¿cabe un nuevo partido socialista en Andalucía sin Susana Díaz? ¿Cree usted que es previsible que Susana Díaz abandone la Secretaría General del partido? Bueno, nosotros se lo pedimos, lo que le pedimos es que dimita como diputada y se lo pedimos por cuestiones que tienen que ver no con el partido, que eso tendrán que arreglarlo ellos a la interna, sino por cuestiones que tienen que ver con Andalucía, y es que bajo su presidencia la Junta de Andalucía decidió retirar la acusación particular de la pieza política de los ERE, y eso supone que hoy por hoy no podamos pedir responsabilidades civiles, es decir, que no podamos pedir que devuelvan lo malversado, y eso nos parece, viendo la sentencia, de la suficiente gravedad como para que esa persona pues tenga ella misma la decencia de dimitir. Hemos Respecto a su visto... partido, a la interna, pues tendrán que debatirlo y hacer limpieza ellos y ellas mismas, ¿no? Hemos visto a una Teresa Rodríguez en las últimas horas bastante más contundente en esta reacción a la sentencia que al líder de Podemos, a Pablo Iglesias. Yo le quiero preguntar, ¿le ha parecido tibia la reacción de Pablo Iglesias? Bueno, no, lo que pasa es que era normal que yo tuviera una reacción más contundente, porque es que son dos presidentes de mi comunidad autónoma, son 20 años de autonomía los que están condenados en un tribunal. Es que eso duele no solo para los presidentes y las personas afectadas, sino también para la historia de la autonomía de esta tierra, donde yo vivo y donde yo he visto cómo sede del PSOE en muchos casos ha sido una ventaja para poder encontrar un trabajo, para poder tener ventajas de cualquier tipo, ¿no? Entonces, eso que sabía todo el mundo y que todo el mundo comentaba, de repente verlo en una sentencia negro sobre blanco, pues para tener una reacción contundente. Si no la tuviera, yo no sería, creo, digna representante de mi gente en el Parlamento, ¿no? ¿Pero cree que Pablo Iglesias debería reconsiderar su principio de acuerdo para un gobierno de coalición con Sánchez después de esta sentencia? Bueno, yo creo que en principio las responsabilidades están delimitadas en Andalucía. A mí me parece una tontería intentar proyectarla a nivel estatal. Yo creo que el PSOE tiene que hacer limpieza a nivel interno, desde luego en Andalucía de forma muy clara. Y mis desconfianzas con el PSOE tienen que ver, fíjate, no tanto con la corrupción de sus líderes a nivel estatal, sino con su capacidad para defraudar, para decir una cosa en campaña y hacer otra cosa cuando gobiernan, ¿no? Esa es mi principal preocupación, que el PSOE en Andalucía tiene casos de corrupción, pues que son, no sé, de los más gordos de la historia de este país, es una realidad ahora consagrada por los tribunales, pero que el PSOE en general, cuando llega al gobierno, tiende a no hacer lo que promete en campaña, pues es una realidad también conocida por todo el mundo, y eso es lo que más me preocupa a mí del PSOE a nivel estatal. Que Claro. no deroguen la reforma laboral, que no deroguen la LONCE, que no deroguen la ley Mordaza, que no regule los precios de los alquileres. Esa es mi preocupación fundamental respecto al gobierno de mi país. ¿Cree que en esta situación, por tanto, Iglesias debería quizá apostar por un acuerdo de legislatura más que por un acuerdo de coalición? Si quizá Iglesias se puede ver atrapado por esos posibles incumplimientos del Partido Socialista. Bueno, ese es un debate que ya se ha tenido en la dirección de mi organización, y la única propuesta que se plantea a la militancia en referéndum es gobierno de coalición sí o no. Entonces no forma parte de mi ámbito de competencia, no sé siquiera si participaré, porque ya nosotros propusimos, pero hace tiempo, después del 28 de abril, nos hubiéramos ahorrado que Vox fuera la tercera fuerza de Andalucía, si hubiéramos llegado a un acuerdo de legislatura. Entonces, no sé, desde luego Sánchez no tenía mucha gana tampoco de alcanzar ningún tipo de acuerdo, y pensaba que la repetición electoral le iba a venir bien. Pero bueno, esa es una propuesta que nosotros siempre hemos hecho, y bueno, pues ahora la propuesta que hay es otra, y nosotros respetamos ese ámbito de decisión que no es el nuestro, que es de ámbito estatal, y nada, ahí está. Pero reclama un consejo ciudadano, por ejemplo, para que su partido hable de este principio de acuerdo, de las condiciones que ahora mismo, tras las elecciones del 10N, después de la sentencia, por ejemplo, como hemos hablado de pues la sentencia de los ERE, pero también la situación que se ha generado en nuestro país tras la sentencia del Supremo, que también ha encausado a varios líderes independentistas. En fin, ¿cree usted que un consejo ciudadano de Podemos debe también activar de alguna manera los mecanismos internos y el debate interno alrededor de ese posible gobierno de coalición? Ese debate ya se tuvo, y en Andalucía nos quedamos pues en franca minoría. Cuando uno es minoría tiene que reconocerlo, y no pasa absolutamente nada. Es legítima la posición de la mayoría y es legítima también la posición de la minoría. Lo único que se puede hacer ya es esperar y valorar pues cuando ocurren las cosas. En las organizaciones democráticas se tienen debates contradictorios muchas veces, y todo el mundo opinará lo mismo. Desde luego nuestra organización no sería una democracia, porque en ningún ámbito democrático todo el mundo piensa lo mismo todo el tiempo.
y cómo se dirimen estas cuestiones, pues viendo a ver cuál es la posición mayoritaria. La posición mayoritaria en la dirección de Podemos, en el Consejo y en la Ejecutiva, es llegar a un acuerdo de coalición y seguramente ahora se refrende por parte de las bases porque es la única opción además por la que se está preguntando. Entonces nosotros asumimos que es la decisión mayoritaria y cruzamos los dedos para estar equivocados. Yo creo que eso también es muy sano, que cuando uno es el que pone las pegas y el que pone los recelos, pues... Perdón. Es que, voy en el autobús y me quedaba en la parada siguiente, ya está. Bueno. Efectivamente, uno cuando plantea las pegas y cuando cree que algo puede que no salga bien, pues nosotros cruzamos los dedos para estarnos equivocando, pero nos vemos también en la responsabilidad de poner sobre la mesa los riesgos que tiene la operación, que para nosotros son evidentes, ¿no? Teresa Rodríguez, la verdad que me ha encantado que esté escuchando la entrevista, o cuanto menos esté escuchando las respuestas de las preguntas en esta entrevista y lo haga desde un autobús y casi pierda esa parada. Pero me deja que le haga una pregunta más para terminar ya, porque entiendo que está hoy muy ocupada. Pero en todo caso, volvemos al inicio. Después de esta sentencia tan dura, ¿cree usted que algo ha cambiado en Andalucía, que algo así no va a poder volver a ocurrir en el futuro? Pues esa es mi principal preocupación en este momento y se está hablando muy poco de eso, y es que no hemos articulado ningún mecanismo para evitar que esto vuelva a pasar. Esto que ha pasado es propio de un gobierno que lleva mucho tiempo en el poder y que confunde pues la gestión temporal del poder, de la representación pública, con su propio cortijo particular. Esto es lo que ha pasado y esto es lo que se ha dicho siempre en Andalucía. Esto siempre ha sido una intuición, un secreto a voces en Andalucía. Las redes clientelares, la gestión tastiquí de los recursos públicos, las ayuditas que se repartían siempre en función del carné político que uno tuviera en la cartera. Esto siempre se ha hablado en los pueblos de Andalucía y en los barrios, pero ahora es una realidad en una sentencia. Y el problema es que hemos propuesto muchas medidas para tratar de evitar que esto vuelva a pasar, y no ha sido solo el PSOE, el PP tampoco tiene ningún interés en establecer mecanismos de control, como por ejemplo reforzar la Cámara de Cuentas, que tiene 28 auditores para toda la Junta de Andalucía, la administración paralela, los 800 municipios, las 8 diputaciones, las 9 universidades públicas. No es real, se hacen 30 informes de auditoría por parte de la Cámara de Cuentas en ese entorno institucional tan enorme, ¿no?, tan mastodóntico que es la Junta de Andalucía y todas sus administraciones locales. Por otro lado, también presentamos una iniciativa que era la Ley de Cuentas Claras y Abiertas, para poder ver en tiempo real las cuentas públicas. Otro que era una oficina anticorrupción que se pusiera en marcha independiente del gobierno. Otro que es profesionalizar la administración pública. La administración tiene que ser profesional. Los gobiernos son políticos, pero la administración tiene que ser profesional, y el problema es que aquí se ha confundido durante 30 o 40 años administración con partido y con gobierno. Son tres cosas diferentes. Una administración sana está despolitizada y está profesionalizada. Y en ese sentido el PP no ha profesionalizado la administración, lo que ha hecho es sustituir a los antiguos cargos de libre designación y cargos a dedo, que son administrativos y no políticos, del PSOE, por cargos del PP, en muchos casos de empresas privadas con intereses en la gestión de lo público, con puertas giratorias evidentes en el caso de la sanidad. Es decir, que no hemos hecho nada para evitar que esto vuelva a pasar. Si el PP estuviera en el poder otros 30 años, le digo yo a usted que estaríamos hablando de casos similares a futuro. Teresa Rodríguez, líder de Adelante Andalucía, gracias por estar con nosotros. Un saludo, buenos días. Gracias a ustedes y gracias por la paciencia también. Gracias.